En el país del Messi de las finanzas, de los magos de palacio y monjes negros, nosotros no compramos ese humo. Por eso, en Política y Territorio, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad para entender la rosca y descubrir por qué lo que pasa lejos de vos también define lo que sucede donde estás vos. Sean bienvenidos al octavo y último episodio de Política y Territorio, un espacio para la discusión política en estos tiempos violentos. Acá venimos a sumar al debate público, llevando las ideas del territorio a la gran mesa nacional. Si te interesa, obviamente dale like, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Venite, que va a estar bueno. Bueno, muchachos, llegamos finalmente, octavo y último episodio de Política y Territorio, toda una proeza. Para este grupo es una proeza. Sí, increíble. llegamos. Lucho, ¿qué tal? Es la octava maravilla, diría el amigo Wallace. ¿Todo bien? Rem, querido. Todo tranqui, haciendo unos mates. Rodri Fernández, a cargo de la producción. Muy bien, por suerte. Tuve un fin de semana muy Decí la verdad, movilizador. no te dimos bola en casi ningún capítulo con el horario. No, en ningún momento me dieron bola, absolutamente bola en nada. Por eso te subiste a la mesa para poner orden. Por eso me subí a la Te subiste mesa, a la- de hecho boicoteé algunas cosas del trabajo de Robin para que hoy no se presente y Bueno, hoy de estoy hecho, acá. hoy no está Robin, que le mandamos un saludo, no pudo venir. Esperemos que se recupere pronto. Van a faltar esos comentarios perpicaces. Sí, sí, Claro, sí, sí. Va- esas cosas que aclaran, ¿viste? Sobre todo va a faltar el desarrollo de las cosas que trae a la mesa. ¿Sabes lo que más va a faltar? Ese Que yo análisis que- profundo que trae. Yo creo que trajo una columna distinta por cada episodio. Y lo iba preparando Sí. hábilmente en el momento. Eso, No, pero sobre todo. salían bien, boludo. Pero ustedes no se dan cuenta porque están meta, discusión política y etcétera, pero tose mucho. Sí, eso es verdad. Eso Vos se como- va a extrañar hoy. Capaz claro, que como- pueda toser. Como sonidista. Me puedo agregar como tosedor. Lo has Sí, o- parecido. Puedo agregar una tos. Claro. Saben que, Para que no se lo extrañe. si no estoy con la mejor de las luces, es porque anoche me quedé jugando un videojuego argentino que me recomendó Rem. Muy bueno. Decime que Pará, está bueno. primero se lo No, recomendé yo a él. claro, tengo que decir que primero Sí, me lo bien, pasó un en juego cabeza. bien Otra vez está argentino. siendo Sí, sí, Bien ignorado. argentino. ¿Cómo es? Nuevamente. Lo Una vez más. capitalicé. No, pero yo no lo sabía eso. Esa es una interna de ustedes. A mí me lo No. recomendó Rem. No, en realidad el juego se viene hablando hace un montón. Digamos de qué juego se trata. Para que sea más claro. Es técnicamente un survival horror. Sí. Un shooter en primera persona. El juego se llama en inglés, porque está en inglés el juego, es The Path into the Abyss, que sería. El camino hacia el abismo. Y es un juego que es una Argentina distópica, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No es Me encontrarás en el fondo en lo profundo del abismo? Me Esa es la encontrarás película. Y el nombre Que es... está basado, el Sí. juego está basado en la película y el nombre del juego es El camino hacia el abismo. Che, ¿la peli es argentina? ¿Es una peli argentina? Es una peli argentina. Sí, de hecho el director de la película es el mismo que el del videojuego. Después, obviamente, está... ¿Qué género es la película? eh, Es un horror. Sería- Horror cósmico. claro, horror cósmico. ¿Cómo se llama este tipo? Lovecraft. Mira. Lovecraft Sí, debe sí. estar ahí. No, de aplaudiendo. hecho vos lo ves al juego y están, las imágenes son que están tomando mate, que aparece, yo jugué ayer, le dediqué unos buenos 40 minutos. Y tenés como, están tomando mate, Sí. está un mural del Diego apenas empezás a jugar. Y una de las cosas que me gustó mucho del juego es que vos, cuando entras, te pide elegir la dificultad. Y la dificultad más alta es nivel conurbano. Creo que Ese- dice Está muy Pichón. bien. Está muy bien. Está Pichón, que sería Easy. El gauchito, algo así. ¿no? Gauchito, que es el medio. Y la dificultad máxima es conurbano. ¿Y en qué dificultad pusieron ustedes? Yo puse fácil. O sea, esa gente Yo- respeta los rangos, ¿sabe? Sí, que sí, la sí, gente sí, del sí. conurbano... Es la más Acá picante, se sí. pelea. Yo estoy en gauchito. Y ¿Medio? se Es vuelve complicado, difícil, es boludo. Se complicado. vuelve muy Che, difícil. ¿tiene trascendencia o impacto por fuera de las fronteras de nuestro país este juego o es algo más apuntado a lo local? Se lanzó oficialmente la demo. En realidad no es un juego, es la demo del juego. Es una pre-demo. Ni siquiera es una demo completa. Hace 4 o 5 días. 5 días. Se viene desarrollando, publicitando hace más de un año. De hecho, el desarrollador estuvo en el programa de Rebor.
contando toda la secuencia de desarrollo del juego. Y por lo que estuve viendo en internet, hay un montón de. ¿Cómo se llama esto? Cuando jugás y lo transmitís en vivo. Gameplay de un montón de gallegos. Sí, está teniendo muy buenas reseñas. De hecho, vos lo ves en Steam y está 9 de 10. Sí. Entonces de es una muy Centroamérica. Y todos decían que se sentía muy cerca. Para la temporada que viene hay que tratar de conseguirlo. Sí. Estaría estaría bueno buenísimo. charlar con el compañero. Sí, está bueno porque además para mí es como una reivindicación de la argentinidad y también hay algo de lo conurbano que está en el juego. Y hay algo, yo vi un par de videos de youtubers hablando sobre el juego, no necesariamente argentinos, que decían, se siente muy cerca. Y no siendo argentinos, lo que me pareció interesante porque estamos acostumbrados, por lo menos los que jugamos videojuegos desde chico, a que la jerga siempre sea yankee o como mucho europea, que tampoco hay tanto. Entonces que sea latino, que sea argentino ya genera una cercanía a un montón de países de la región que está buenísimo. Sí, la historia de la Argentina, de hecho, siempre es algo que venimos hablando también en uno de los capítulos lo abordamos. Vamos a hablar un poco acerca de un episodio del fin de semana, hubo elecciones finalmente el balotaje en Chile, así que algo vamos a hablar respecto de eso, el triunfo de Kast y de la ultraderecha en otro país más de la región, que los países latinoamericanos comparten realidades, ¿cierto? Nos vamos a poner un poquito serios, si les parece, porque hoy vamos a abordar algunos temas, vamos a volver a la reforma laboral, porque ya de tanto que la venimos anunciando, hoy ya tenemos por lo menos algunas cuestiones que ya se empiezan a materializar. Los puntos. Fue primicia. Y además lo abordamos desde aspectos. Que hoy en día se están discutiendo. Claro, lo abordamos desde lo gremial, lo abordamos desde lo político, lo abordamos desde lo empresarial. Y hoy ya tenemos un listado de cuestiones que se van a empezar a discutir y que son parte de la discusión actual, así que vamos a abordar eso. Pero vamos a arrancar con una parte bastante internacional. Este fin de semana hubo un ataque en Bondi Beach, en Australia, donde murieron 16 personas y era una celebración judía, el Hanukkah, no sé si lo estoy diciendo bien. Hanukkah. Y bueno, el punto de esto es que dos tiradores que son profetas, digamos, o militantes de un islamismo extremista, digamos, son terroristas, concurrieron al lugar con rifles y empezaron a tirar a mansalva. Un episodio tremendo para el desarrollo. Lamentablemente estamos un poco acostumbrados en los últimos años ir viendo estos episodios donde hay ataques terroristas en países sobre todo vinculados a Occidente, ¿no? O la cultura occidental. Pero lo que me parece interesante poder discutir en esta mesa es cómo ese hecho, que es un hecho atroz para la humanidad, no solo para el pensamiento, ni la cultura, ni la forma de pensar occidental, como un grupo de intelectuales, sobre todo vinculados a la extrema derecha de Occidente, utilizan estas tragedias, como lo que pasó con Charlie Kirk también hace unos meses, y otras cuestiones que también fueron pasando, para hacer una suerte de posicionamiento político, o sea, hacer uso de la tragedia como elemento político para terminar victimizando los valores de Occidente y obviamente negando cualquier tipo de discusión que sea pluralista, ¿no? Entonces, y en esto quiero levantar, por ejemplo, un tuit que levantó el presidente, pero que también levantó el Gordo Dan, donde hacen referencia de que cómo el islamismo, y yo acá quiero decir el islamismo y cualquier otra tradición que no sea la sujeta al capitalismo o a la religión mayoritaria que profesa el capitalismo, o sea, los protestantes o el cristianismo en buena parte de Europa y Sudamérica, o el evangelismo en algunos países, todo eso termina siendo condenado o rechazado y no tiene lugar en el crecimiento del capitalismo de Occidente, ¿no? ¿Cómo hacen uso de la tragedia estos sectores que cada vez quieren discutir menos? No sé qué pensamiento tiene la mesa respecto de esto,
pero me parece que es algo que nos interpela muchísimo, sobre todo porque quiero recuperar, me voy a poner un poquito denso, pero quiero recuperar un pensamiento de Carl Schmitt, un pensador alemán, fundamental para pensar los estados-nación y las crisis, sobre todo de violencia, que tuvieron lugar en el nazismo, en la Italia de Mussolini, el estalinismo también, y que tienen que ver con este concepto, ¿no? Lo político. Carl Schmitt tiene una frase muy famosa, tiene dos. Uno es el tema de el amigo-enemigo, ¿no? La idea de que es constitutivo de lo político la violencia. O sea, la violencia intrínsecamente es parte de lo político. Ahora, la forma en la que la humanidad resuelve esa violencia que hay... Es a través de lo político. Es a través de lo político, pero ¿cómo lo hace? Lo hace a través de la dominación. Y esa dominación se da a partir de los estados. O sea, son los estados los que al final contienen una suerte de pluralismo y son los que van a ir definiendo para un lado o para el otro. Pero la vocación de lo político siempre es que exista una violencia y una tensión entre diferentes fuerzas. Ahora, ¿qué pasa cuando los estados deciden no abogar por el pluralismo, sino abogar por versiones totalitarias? Y en algún punto la idea de totalitario es decir, bueno, existe una sola visión y esa visión tiene que ser extendida a todas las unidades que conforman un Estado-nación, y las que no estén de acuerdo son susceptibles de ser erradicadas, eliminadas, y para eso existe toda una construcción de deshumanización, en donde el otro ya no es no forma parte de alguien con el que puedes discutir, sino que es una persona que no es racional, ¿no? Ustedes fíjense, díganme si mucho del discurso libertario el discurso no tiene que ver con eso. Los argentinos de bien. Claro, exacto. Negando al otro. No es una cuestión de... Es una cuestión de que vos sos malo, además te despojan de las cuestiones que hacen al raciocinio de a las personas, ¿no? Entonces me parece que hay como toda una estrategia de un grupo importante de la derecha, intelectual, que cada vez está haciendo más mella con eso, de decir, bueno, utilizamos la tragedia para consolidar un pensamiento que además se materializa en que estos gobiernos acceden al Estado, o estas facciones acceden al gobierno y por ende al Estado, y que ejercen el Estado con esa visión totalitaria. Hay un autor que últimamente es uno de los más citados en temas políticos en el contexto del crecimiento de las derechas a nivel internacional. Y ahora vamos a estar hablando también del caso particular de Chile, que se inscribe en un giro regional, en este caso hacia la derecha, es decir, hacia gobiernos conservadores. Ese Lo autor, de Chile es tremendo. Ese autor es Da Empoli, Sí. que un poco habla en Ingeniero del Caos, ¿no? Sí. De esa cuestión. ¿Y por qué lo traigo? Porque no es casualidad que frente a estos fenómenos cada vez más surjan movimientos que están bastante digitados y bastante aceitados para poder capturar situaciones como las que vos mencionaste y como de las que estamos hablando, tendientes justamente a esto que decís vos. Pero que, por otra parte, en lugar... Es cierto que hay una mirada totalizante que está relacionada con el totalitarismo en función de una mirada única, que valida una mirada única, pero también es cierto que son formatos que son formatos binarios, que necesitan de dos posiciones. Entonces lo que hacen es trabajar sobre la polarización. Entonces ordenan el debate en torno a dos identidades en función de esto que vos decías de Carl Schmitt, que es enemigo, amigo-enemigo. Sí. Público-privado, amigo-enemigo, guerra-paz. Exactamente. Esas dicotomías, los estados son buenos marcándolas. El punto es que al final esos estados terminan, si bien marcan, delimitan. Lo peligroso ahí es que, en definitiva, de lo que hablamos, y sobre todo si lo pensamos desde la supuesta mirada democrática y republicana de Occidente, es que hablamos de la convivencia social. Claro. Y si vos te ponés como paladino, como representante de la mirada democrática del mundo, que es como se constituyó
Occidente frente a Oriente, este tipo de discursos termina siendo riesgoso porque marca un retroceso en torno a esa gestión del conflicto que tenía Occidente. Al menos lo que digo es, se torna mucho más conservadora y mucho más violenta. No sé, por caso lo que hizo Donald Trump hace poco respecto de un barco petrolero, uno de los grandes barcos petroleros que había De Venezuela. de Venezuela, donde la Armada de Estados Unidos abordó ese barco y lo secuestró sin ningún tipo de argumento. Claro. Porque En nombre de la democracia, el famoso... Ni siquiera ya. No, lo hicimos porque sí. Entonces, como termina habiendo una radicalización de gobiernos que otrora eran los paladines de la democracia, y que queda para el resto. Digamos. Claro, y por eso es importantísimo, por eso es clave y es importante, porque esa acción que nosotros vemos ahora es la materialización de un discurso que fue desarrollándose durante un tiempo. Entonces nosotros, por ejemplo, y acá quiero ser, a riesgo de ser juzgado y que quizás la comparación no sea la misma, pero para mí tiene mucho que ver. Hace poco, cuando las elecciones de medio término, ustedes si recuerdan, Axel Kicillof tomó la decisión, muy cuestionada en ese momento, de adelantar las elecciones. En esas elecciones donde se votaron ambas cámaras, la composición de las cámaras de la provincia de Buenos Aires, el peronismo / kirchnerismo le sacó una cantidad importante de votos, muy importante de votos, a la Libertad Avanza de ese momento, ¿no? Automáticamente en las redes sociales y todo el conjunto de trolls, pero no solo las redes sociales, sino empresarios, digo, ya trascendiendo el ámbito de una red social donde cada uno puede ser lo que quiera porque lo protege el anonimato, sino muchos intelectuales realmente, ¿no? Que hoy salen a hablar en distintos canales como Neura, o recuerdo también un empresario que salían a decir en la provincia votaron así porque les gusta caer en un balde. En un balde. Sí. Pero todo eso implica una deshumanización, ¿no? En algún punto es trabajar sobre la idea de que parte del electorado o de una parte importante de los argentinos no tienen los valores éticos ni morales que hacen a una persona, ¿no? Son menos dignos de... Son como pensamientos muy lineales, ¿no? Como que escapan un poco Pero- a la complejidad, le esquivan a la complejidad o al análisis complejo de una situación determinada. O sea, tirar es como la era de los factos, ¿viste? Es como... los factos a la factorería. Se da por sobreentendido algo que quizás tiene un trasfondo, si rascas un poquito nomás, tiene un trasfondo Bueno, un sí, poco se cae. más, mucho más complejo. Es que lo peligroso es que eso opera sobre el sentido común. Bueno, lo hablábamos claro. la semana pasada. El sentido común, digo, y esto no es de ahora, viene estando en disputa hace un montón de tiempo. Y aparte es mucho más digerible a la hora de llevarlo a una contienda política. Cuando vos tenés en claro quién sos y en contra de quién estás, es mucho más fácil transmitir tu discurso político. ¿Qué es lo que hizo Milei durante toda la campaña, que fue exitosa? Ahora, durante el gobierno, el tipo, esto es un análisis mío, empezó el primer año de gobierno con la misma línea y desprestigiando a todo lo que se le oponía. O sea, el tipo se peleó con Lali Espósito, con el kirchnerismo, se peleó con todo el mundo, deshumanizándolo, diciendo que vivían del Estado, que eran los argentinos de bien contra los argentinos de mal. Y ahora retrocede. Claro. Yo no sé hasta dónde este discurso de odio puede realmente gobernar un país democrático. Obviamente en otros lugares no. Bueno, esa es una de las preguntas que surgen, y si quieren pasamos, Facu, a Sí. hablar un poquito de Chile. Sí, tal cual. Por ejemplo, yo acá me hice un machete respecto de algunas de las propuestas de campaña de José Antonio Kast que se inscriben en esta lógica que estamos hablando, de propuestas controvertidas, Y arrasó casi de- encima, ¿no? Sí. sí, ¿Vieron de- el video de Asunción?
del discurso de Asunción? No. Bueno, Hablar te digo algunas de las propuestas. Recordemos que Kast es una persona o mejor dicho, un político que ha reivindicado el gobierno de Pinochet. Desde ahí es de donde surge. Algunas de las cosas que él propuso en campaña fue, bueno, por un lado el endurecer las políticas de seguridad, respaldo a las policías, a los militares, la ampliación del uso de la fuerza. Todos elementos comunes que después vamos a ir viendo en los distintos países de los que hablamos. Hablamos de Trump, hablamos de Bolsonaro, hablamos de Orbán en Europa. Otra de las cosas fue, y de nuevo lo mismo, la lógica binaria de una política migratoria súper restrictiva. Ahí hay un conflicto muy fuerte con eso. Fue uno de los ordenadores de la campaña, las inmigraciones numerosas, gigantes de venezolanos. Hablamos de millones de venezolanos girando hacia Chile. Otro de los temas de la agenda conservadora de Kast fueron su abierta oposición al aborto, cuestionamientos a políticas de género y diversidad, revisión de programas de educación sexual. O sea, parece que estamos hablando de todos temas que son propios del gobierno de Milei. Sí. Otro tema más, la reducción del rol del Estado, recortes, ya se prevén recortes en gasto público. Aparte son discusiones como que pareciéramos estar volviendo a una... Estamos discutiendo cosas que ya... me parece que pensamos que ya habíamos saldado y volvemos a... Bueno, no, y de hecho otros cuestionamientos que hizo Kast en campaña estaban relacionados con la legitimidad de los organismos y los consensos internacionales, puntualmente en materia de derechos humanos. Claro, pero Milei también apuntó a lo mismo. Milei también apuntó, de hecho, él votó algunas cosas. De la Organización Mundial de la Salud salimos. Sí. Es el discurso trumpista de alineamiento internacional con Estados Unidos. Igual Chile siempre estuvo un poco más alineado que Argentina, hasta en gobiernos un poco más progresistas. Pero es increíble cómo la tendencia latinoamericana se va acentuando elección a elección, y parecería que los discursos, si querés, progresistas o los que venían ganando, van perdiendo votos, pero al contrastar su gobierno con la realidad. O sea, no mejoró los índices de pobreza. Esto en términos de percepción de la población, no digo que haya sido un mal gobierno. ¿Eso estás hablando de qué? ¿De Chile estás hablando? De Chile. Bueno, ahí hay yo creo que hay un saldo mixto, y un saldo que no se puede, que esto lo hablamos en su momento cuando abordamos el tema. Antes del balotaje, abordamos el tema del balotaje, hay un resultado mixto de la gestión de Boric. No se puede traspolar a la... Claro, si la conclusión fuese la gente votó porque tuvo una mala gestión económica, nosotros vimos, por lo menos, de los indicadores más importantes en materia macroeconómica de ese país, que no es como en Argentina, que sí viene con indicadores económicos malos y que pueden explicar. Bueno, por ejemplo, repasamos algunos de los temas centrales, y para hacerlo sencillo, el crecimiento fue de un 2% anual, inflación a la baja. Sí hubo un aumento de la deuda pública, que eso a niveles históricos, al menos de forma reciente, pese a que tuvo una herencia alta de parte del gobierno de Piñera. Después, en política exterior tampoco fue una política que uno pueda decir anticapitalista, sino más bien todo lo contrario. Fue bastante pragmática en la relación que mantuvo tanto con China como con Estados Unidos, profundizando inversiones en materia de litio, en materia de energía verde. También tuvo, y esto me resultó interesante, por eso traspolando, yo veo que hay muchas diferencias. Logró, en términos de materia social, una reforma laboral de semana de 40 horas. Esto lo hizo a través de acuerdos con la oposición, pero además con el sector empresariado.
O sea, mientras que nosotros acá estamos hablando de flexibilización Sí, laboral. sí, y de subir la edad de trabajo a los 70. Mientras nosotros hablamos de flexibilización laboral, Jubilatoria, claro. Sí, en sí. Chile, en Chile se llevó a cabo esta reforma, además de otras reformas de índole previsional y demás. Acá sería un gobierno súper exitoso. No sé, ¿por qué? Por eso, Entonces, por eso te digo, y ahí retomamos lo que estábamos hablando antes, sin perjuicio de que lo que hace, lo que parece explicar, de nuevo, lo que parece explicar la derrota de Boric tiene mucho más que ver con una serie de que son déficits del gobierno, pero que son eficazmente capturados por los discursos de derecha y conservadores que están relacionados principalmente con la política de inmigración, Claro. que es, en definitiva, un elemento exógeno al gobierno Igual de eso Boric. es algo mundialmente transversal. La cuestión inmigratoria es un tema de polémica en un montón de países. Y principalmente en los países con estabilidad económica. Es un problema internacional que se da también en el caso particular de Chile y que lo abordó. No es que hubo una inacción por parte del gobierno chileno, sino más bien todo lo contrario. Había una gran irregularidad en los ingresos en la inmigración proveniente de Venezuela y ese tema se abordó. Otro de los temas que suscitaron mucha controversia, que ordenaron y que fueron parte de la campaña, centrales en la campaña de Chile, fue la inseguridad. La tasa de homicidios subió, pero en el último semestre de 2025 se estabilizó. La violencia por la narcocriminalidad también subió, y ahí lo que hubo muy fuerte es lo que aumentó muchísimo fue la percepción de la sociedad respecto de la violencia. Los estudios en esa materia indicaban que el porcentaje de la población que creía o que sentía miedo por inseguridad rondaba en torno al 60 y pico y al 80 y pico, o sea, muy alto. Claro. Sin perjuicio de que, perdón que te cierro con esto, de nuevo, sin perjuicio de que el gobierno atendió a eso. De hecho, y esto también me resultó llamativo para la estructura de nuestro país, en enero o febrero de este año, Chile creó el Ministerio de Seguridad, porque eso era un órgano que estaba dentro del Ministerio del Interior. Claro. Entonces, en función de la realidad y de la demanda social, se creó este ministerio. Como decía antes, la tasa de homicidios se estabilizó en el semestre anterior, o en el trimestre anterior. Es decir, hubo una actuación, sin embargo, no alcanzó. Te hago una consulta, capaz que esa tasa de homicidios, me dijiste que estaba vinculada exclusivamente al narcotráfico, o también tenía que ver con una cuestión de robos, porque eso también, si no, iría en mano a una cuestión social endeble también. Los analistas y también la sociedad chilena hablan de que hay un impacto muy fuerte a partir de la inmigración. Estamos hablando de una inmigración altísima para lo que es la población de Chile. O sea, es un flujo migratorio sin precedentes. Que no tenía acostumbrado, que no estaba acostumbrado a la sociedad. No. 10 millones, no son muchos. O sea, estamos hablando de millón. Sí. ¿1 millón de qué? Sí, de venezolanos. Bueno, específicamente. Bueno, venezolanos, Venezuela es uno de los países con más migración. Exilio, en realidad. Sí. Claro, bueno, sin pero guerra ahí en te el das medio. cuenta cómo tengo dos reflexiones con respecto a esto. Lo primero es cómo al final la política global es la política local, ¿no? O sea, la política que vos tengas, si no tienes una política regional que sea saludable, en términos de decir, si hay un país de la región, repercutir, te va a repercutir sí. en lo doméstico, ¿no? Como le dicen los americanos. Y el otro pensamiento que me surge de este tema, que me parece muy interesante, porque al final tiene que ver, conecta todo, conecta un poco la idea de la visión del otro, de ese otro que generalmente es un inmigrante o generalmente es... o es un inmigrante o es una persona que profesa otra religión y es un extremista. Exacto. O la famosa otredad. O es un vago planero, cucardo. Siempre esa construcción binaria y de negación de la otredad y de... Bueno, ahí el otro día leí un informe muy bueno que salió en La Nación, salió un informe en Fundar,
y otro en La Nación. 2 informes distintos, pero que los dos hablan acerca de lo mismo. Que tiene que ver con cómo se comportó la estructura del Estado en estos 2 primeros años de Milei. Uno iba a la cantidad de reformas que se hicieron, si las reformas tenían un impacto alto, medio, bajo. Y el otro, que es el que me interesa acá, es si dentro del Estado las áreas que se habían achicado, con qué tenían que ver. Y las áreas del Estado, como a sorpresa de nadie, se achicaron todas, porque se echaron muchos empleados públicos y se eliminaron muchos puestos políticos, en casi todas las áreas del Estado, menos en algunas que crecieron. Adivinen qué áreas crecieron. Desarrollo humano. ¿Cómo se llama? No, de lo que venimos hablando. Las de seguridad. Las áreas de seguridad crecieron. Entonces el Estado se achicó en muchas áreas o competencias o materia, como género, como desarrollo social. Como desarrollo social, lo que creció muchísimo fueron la plata. La plata que se dio para bajar y contener, que generalmente los gobiernos neoliberales tienden a tener políticas focalizadas, porque cuando están haciendo un ajuste necesitan sostener. Entonces, el macrismo pasaba lo mismo. Y pasó y está en el manual. Ahora, fuera del resto de las áreas, la área productiva que se achica, las áreas de comercio exterior que se achican todas las áreas, menos las áreas de seguridad, que tienden a crecer, porque justamente el Estado es como que se vuelve más tradicionalista, digamos, ¿no? Entonces tiende más a fortalecer políticas para combatir la delincuencia en vez de atacar la raíz del problema. La raíz del problema, que básicamente tiene que ver con que un modelo económico que no es sustentable termina expulsando a la población y bueno, ya lo hemos visto. Retomando el caso de Chile, que era el tema que estábamos abordando, otro de los elementos que pesó y que de alguna manera fue horadando la confianza pública y la confianza social en el gobierno, y que de nuevo es un tópico que suelen los gobiernos de derecha y los sectores relacionados al poder suelen capturarlo y usarlo de manera efectiva, fue los escándalos de corrupción. Tuvieron algunos escándalos de corrupción, como también algunos problemas en materia de gestión y burocracia. Escándalos de corrupción ligados a fondos públicos destinados a fundaciones. La presencia de las fundaciones en Chile es muy fuerte y es muy distinta a la que nosotros conocemos en Argentina. La lógica de los empresarios en Chile, esto lo pude conocer gracias a comentarios y a charlas con un amigo chileno que ha participado en nuestro programa, un testimonio muy valioso, en donde él me ha explicado que los empresarios, de manera que a mí me parece no se aplica a la realidad nuestra, tienen una impronta en la que tienen mucho interés en participar en fundaciones y en fomentar y dar aportes a ese tipo de activismo social, y que eso además les genera un estatus. Entonces, claro, un estatus social. No solamente lo hacen con la lógica local, que tiene muchas veces que ver con, bueno, yo apoyo esto para después obtener impuestos, exenciones impositivas y por el estilo, ¿no? Claro, ese estatus social. Qué raro. Es rarísimo. Es totalmente distinto. Bueno, esta persona tiene una fundación y trabaja en eso. No es raro, es distinto. Es distinto. Es muy católico. Y conoce el tema. Bueno, entonces, en esa sociedad, casos de corrupción ligados a las fundaciones, hubo uno conocido como el caso Convenios, que involucra a gobiernos regionales y organizaciones cercanas al oficialismo. Hicieron mella en la confianza, claro, en la sociedad. No solo eso, sino que también, y de nuevo, esto es capturado por la derecha conservadora, que es muy hábil para tratar los temas de corrupción cuando le pasan a los demás, ¿no? Por supuesto. Porque después cuando pasan no pasa nada. Sí. Para mí todo gobierno oficialista es... No, pero bueno, yo ahí tengo que decir esto, que si vos sos de derecha
En algún punto eso es una ideología, es un comentario totalmente ideológico, así que no es analítico. Pero si yo considero que si vos sos de derecha y representás los intereses de una minoría que generalmente se queda con una parte importante del capital, etcétera, y robás, no tiene nada de asombroso, en algún punto la justicia tiene que actuar, etcétera. Ahora, si vos decís gobernar para los que menos tienen y choreás, eso es imperdonable. Eso es imperdonable. O sea, desde mi punto de vista. Mucho. ¿No? Y Claro. bueno, nos ha pasado. El costo es grande Bueno. para los movimientos populares, ¿no? Sí, Otro- pero lo haces. ¿Cómo haces? ¿Cómo sos un representante del pueblo y choreás? Decidite, hermano. Y sí. Otro costo que O choreás o sos representante del pueblo, no se pueden las dos cosas. No se puede. Otro costo que tuvo que pagar el gobierno de Boric está relacionada con problemas de gestión y burocracia. Al final es un desastre el gobierno. No, estamos tratando de ser. De explicar, de estamos encontrarle. tratando de explicarle. Estamos encontrarle el agujero. tercer error Fueron ya 10 lo... minutos de Que cosas vemos- buenas. No, Sí, pero sí, porque simplificamos con la idea de que le está entregando un gobierno, una gestión con una macro ordenada y estable. Entonces vos decís, bueno, ¿qué pasó? Y ahí empezás a rascar Se explica y el ves, error. por ejemplo, este tipo de cosas. Si bien hubo avances en términos de... Esto fue también parte del testimonio que nos dio Javier Tello de Chile, Sí, sí. de la fundación de la ONG IFTG. Hubo avances en materia de seguridad, en materias de políticas sociales, pero hubo bastantes demoras administrativas, fallos en los organismos, dificultades para poder ejecutar Claro. esas... El Estado, bueno, dicen, hay una nota de La Nación que titula, bueno, que Boric se quedó entre la ambición de querer llevar adelante un plan progresista, pero bueno, el Estado... Bueno, y por último, algo que fue bastante también polémico y controversial fueron los indultos presidenciales que otorgó Boric en diciembre de 2022 a algunas personas que fueron condenadas o procesadas por hechos cometidos durante el estallido de 2019. No sé si recuerdan. Eso generó en su momento una fuerte polémica e incluso algunos integrantes del gobierno terminaron alejándose por ese hecho. Hizo todo mal, Boric. No. Ah, ¿viste que tenía No, razón? no, ahí hay luces y sombras, ¿no? Luces y sombras. Luces y sombras Como de un cualquier gobierno. ¿no? Pero lo que tiene que hacer un gobierno quizás es tratar de que no esas sombras no sean tan más grandes. Tantas sombras, ¿no? Tanta sombra, claro. O quizás es una sombra, es una sombrita, pero una Hay- sola te puede... Sí, hay que entender el contexto también, en un contexto donde hay un viraje. Sí. Sí, sí. Hace no mucho vi un video de unos youtubers venezolanos viviendo en Chile que tienen un puesto de arepas en la calle. Y era gracioso porque los tipos siempre hacen en vivos, muestran, viste, hablan con la gente, qué sé yo. Y sufrieron un ataque de una pareja chilena, de gente grande, más de 40 años, 50, con insultos totalmente racistas. A ver, hay que ver cuál es la sensación en la calle y qué culpabilidad, entre comillas, le otorgan al gobierno de Boric de la migración venezolana o de la inseguridad o de los escándalos de corrupción. Todo eso va sumando, digo. Nosotros tenemos el albercismo a flor de piel, boludo, la foto de... Esa es una de tus tesis, es esa. Es como que el daño que hizo Alberto es... Es irreparable. no, que explica mucho. Explica mucho de la derrota, ¿sí? Es así. No es el caso de Boric, por lo que cuenta Lucho, salvo por los últimos 3 comentarios que Si Nada, indultó. Un estado beneficiente y Y fue casos- corrupto. Y casos de corrupción. Sí. Bueno, no fueron casos de corrupción estructurales. El estallido de 2019 también tiene una fuerte responsabilidad en lo que fue el gobierno de Piñera en, Sí, sí, en sí. torno a la gestión del conflicto. Digamos, Sí, 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 no tal puede pretender el gobierno de Piñera desentenderse de que el conflicto termina llegando a ese Sí, punto sí. tan No, y ahí álgido volvemos. por su falta No, de está- gestión. Ahí volvemos, ¿no? ahí Una volvemos. batalla campal. Algo para retomar en algún momento que está bueno. Ahí podemos volver también a la lectura de Carl Schmitt, que él habla mucho acerca de quién es la autoridad en el estado de excepción. Entonces, ¿quién es el soberano al final? ¿Es el pueblo o el que vos elegiste como votante? Acá en el 2001, cuando De la Rúa decreta el estado de sitio. el estado de sitio, él quiere restituir el orden, pero el orden ya había vuelto al soberano y el soberano salió a la calle.
Entonces, acá pasa un poco lo mismo, es como la prerrogativa que nunca entrega el ciudadano cuando Sí. pacta para la democracia. Vos entregas tus derechos. Lo único que no puedes hacer es entregar la libertad de decir yo salgo a pelear por lo que yo creo, ¿no? Eso es un... Exacto. Y dos cosas para cerrar. Uno, lo dijimos antes, que el caso chileno se inscribe en un fenómeno, como decía Rodri, más amplio a nivel mundial y a nivel regional. Si repasamos en Argentina, Milei, en Bolivia hace poquito ganó Rodrigo Paz Pereira, representante de la derecha, que ya anunció un viraje de corte liberal. En Ecuador, Noboa, este joven presidente, no acuerdo ahora qué edad, pero es bastante joven, no sé si uno de Ecuador, seguro el presidente más joven, pero rondando los 30 y pico de años. Pues, súper joven, boludo. Bueno, Boric también muy joven. Sí, Boris. En Honduras también, Xiomara Castro creo que era la presidenta de izquierda que cayó ante liderazgos conservadores. Y quien aparece como la excepción la excepción democrática, digo yo, en la región. Los amigos. Nuestros amigos de la nuestras banda exprovincias. oriental. Vamos. Uruguay es Vamos arriba a la celeste. actualmente Sí. la excepción a este contexto regional de viraje hacia la derecha Para con un Brasil gobierno. también. Con un gobierno. Brasil también, perdón, mirá. ¿Cómo me Sí, olvidé? sí. No, ¿sabes por qué me olvidé? Porque en mi análisis yo estaba pensando mucho en Bolsonaro. No, igual En Bolsonaro, tenés volvió razón. después de Sí. que la derecha la Tenés chocó razón, toda tenés razón. Sí. y terminó preso. Bueno, ojo con Kast, entonces, a ver cómo termina. Y ojo con Milei. Bueno, Como a termina. eso Ojo iba. con En Milei el también. discurso de Victoria, Kass trató de dar un discurso conciliador a lo que sus Moderó las seguidores expectativas. moderó. Que es algo que suele pasar también con estos. Lo hizo antes de tiempo, ¿no? Pero ponele. Milei, China era comunista, se tuvo que retractar. Trump, lo mismo. Digo, van con la idea de. Sí, al de principio van con pisar los tapones de punta y después Sí, ven y dicen. la diferencia ahí, ya que estamos apuntando a diferencias y similitudes en torno a, por lo menos lo que nosotros más conocemos que es Argentina, es el nivel de institucionalidad que maneja Chile, que es muy distinto al de Sí, Argentina. sí. Entonces, eso también era un elemento que sectores progresistas de Chile y analistas internacionales alertaban. Decían, ojo con que es un país altamente institucionalizado Sí. y los peligros que pueden llegar a generar este tipo de discursos tan Claro. extremistas. Sí, Pero- que es no, algo de las cosas que se discuten sobre Argentina. pero, ¿no? yo hago una pregunta. Boris, ¿no fue un discurso extremista en algún punto? Boric, de nuevo, Fue como un progresismo. crisis de 2019, un contexto totalmente distinto, los sectores conservadores altamente castigados. Hubo muchos casos donde, bueno, audios que exponían Sí, el pensamiento de los que sectores vivían en una realidad completamente disociada de la- totalmente disociada. Nace de ahí este proyecto y este fenómeno que culmina con la presidencia de Boric. Sin embargo, y acá de nuevo la institucionalidad, él llama a plebiscito para querer reformar la Constitución y pierde. y la sociedad le dice que no. La sociedad le dice que no, y ahí el respeto por la institucionalidad porque no se insistió Claro, se aceptó. y se reconoció, se aceptó No como los cucas que vos bancás, la Rem, voluntad que popular quisieron No, poner pero- a Cristina Eterna. ¿no? Pero me parece que. No, igual me parece que Argentina no es un país con. No, la Argentina institucionalmente tiene- fuerte. No. Es muy Sí, sí. endeble institucionalmente. No sé si muy endeble, pero no tiene No, una no es que institucionalidad cada 2 años reforman la Constitución, pero Es no hay endeble. mucho respeto. Sí, sí. No hay mucho No, respeto mismo por las instituciones. El gobernador de la provincia más importante o más populosa no habla con el presidente de la nación, boludo. Eso Que debería de pasar. Bueno, hablando del presidente de la nación, venimos con el tiempo, no sé cómo venimos con el tiempo. Mal. Mal, obviamente, pero algo de lo que venimos discutiendo, lo vamos a pasar esto muy rápido, porque el gobierno es noticia, y no porque haya cambiado el esquema de las bandas, no porque haya anunciado que va a empezar a comprar dólares, como todo el mercado le venía diciendo que lo haga a partir del año que viene,
sino porque lo que les contábamos, ¿no? La reforma laboral ya está aquí y tiene algunos aspectos que vamos a tocarlos muy brevemente, pero en algunos puntos de lo que plantea ya el proyecto, por ejemplo, es que ahora los salarios que estaban limitados a una parte del salario se podía pagar en otro esquema que no sean pesos. Ahora el 100% del salario se puede pagar en dólares, billeteras virtuales o algún tipo de especias o algo Los famosos tickets de canasta. El famoso ticket de canasta. No. Vuelven. ¿Qué ¿Qué era? Para los que no saben. Yo cuando era chico y no entendía, amaba los tickets canasta. Yo también amaba. Porque Era agarrar ese talonario y ir al mercado y chao, comprar lo que me pintaba. Y me llevo un asorio con por un papelito. Sí, y sí. era lo peor que tu hijo se quería. ¿Por qué mi papá está tan angustiado? Claro, ¿viste? de hecho, por eso, Todo por flaco, eso delegaba. Por eso delegaba, para no sufrir el hecho de decir, Tomá. ¿por qué estoy gastando acá la concha? No sé, me quiero comprar otra cosa. Laburo 12 horas al día para que. Los trabajadores de los hipermercados Pero deben estar con el culo lleno de Pero punta, aparte, boludo. no sé si se acuerdan, que después se empezó a ver una serie de desfasajes en torno al valor de eso. En algunos lugares te los tomaban con distinto valor, no tenían el valor nominal. Claro, no, bueno, sí, es sí, como, no, yo te lo tomo a menos porque Ahora, tal cosa. si lo porque- actualizamos ahora, si lo actualizamos acá, tendría algún tipo de sentido, sobre todo para los que cobran con estas famosas criptomonedas o... Sí, es un mercado muy grande. No lo sé. No, Después parece. están las indemnizaciones que obviamente bajan y además cada trabajador, en teoría, el empleador tiene que empezar a aportar un 3% anual más un plus que se actualiza por inflación para tener un fondo de indemnización. Pero lo que ya están descontando es que eso en realidad va a salir de tu salario. O sea, el laburante se va a pagar su Su propia... despido, sí. Sí, algo así pasa con los albañiles, los trabajadores en la construcción, que sus aportes van a parar a los primeros 2 meses del fondo de desempleo, el famoso fondo de desempleo, que pagan CES, los primeros 2 meses lo paga. Bueno, pero en la ese trabajo propia tiene mucho institución. sentido porque es Claro, tiene mucha es estacionalidad. temporal. trabajo de un temporal. año, Sí, 6 sí. meses. Bueno, vacaciones fraccionadas, esto es lo mejor. No, igual ahí yo te hago un paréntesis Dale. en el tema de vacaciones. Hay algunas cosas que yo me pregunto si solo afectarán o es algo que se está blanqueando ahora. ¿Tema de las vacaciones? O solo va a afectar a sectores privilegiados del empleo privado. Porque desde cuándo vos, un empleado privado, Sí. decide cuándo se toman las vacaciones, si las fracciona o no las fracciona. Sí. O sea, en la práctica, creo yo, por mi experiencia, por la experiencia de Sí, gente tal cual. conocida. Vos te tomás la no segunda vos y te tomás, siempre es che, me así. puedo tomar. No, en marzo. Yo me acuerdo que a mi viejo se le hacían tomarse en marzo las vacaciones Claro. durante Se muchos blanquea, años. se blanquea eso. Sí, y Es no más te, no te dejaban guardar tanto. decía, bueno, tampoco. tomátela porque Era, si no- te lo gestionaba, Sí, sí, en sí. muchos casos En te lo recursos gestionaba humanos. recursos humanos. No es que tenías tanto margen de maniobra para decir, me las tomo cuando No, tengo Eso ganas. es así, de hecho, hace el años. espíritu de la reforma básicamente es el libre trato entre el empleador y el empleado, que cosa que no Sí, existe. No, van lo a que estás vender. militando a mi ley este último año no tiene sentido. Pero Pero, va a ser, en la práctica Yo va a ser digo- más fácil despedir pero por que eso. contratar, Bueno, por lo que eso- se ve ahora. Pero Eso- por eso, a eso ese es el voy. punto, ese es el punto de la reforma. Pero el espíritu es ese, el libre trato entre el empleador y el empleado, que todos Sí, sí. sabemos que es totalmente Sí, como, parejo. como si No, valiera o sea, lo mismo. pero ¿no? ese es- Como- Sí, sí, esa- como esa- si fueran los dos tengan el mismo Aparte, peso. esa es la famosa fundamentación de los Rappi o de pedido ya. Es como, Didi, Uber. bueno, ellos libremente... Bueno, ahora pueden yo cortar su lo que. horario de trabajo cuando quieran. El contrapunto que yo le voy a hacer ahí, ahora que hablaste de Rappi, es qué carajo hicieron los gobiernos anteriores y Sí, sobre todo aquellos pero yo te doy gobiernos. la razón. Sobre todo aquellos gobiernos que se proclaman progresistas, que no atendieron este tema, que no llevaron proyectos, que no lo discutieron, que no pudieron ser capaces de ponerlo en agenda. Que No, viene un ahí gobierno, estamos todos que de viene acuerdo. un gobierno de derecha a reconocerles un derecho. Está bien, vos me decís, es limitado, está sí, mal, es un derecho. no me gusta, pero está introduciendo, Y aunque a un sea, se los sujeto, está discutiendo. está introduciendo a un está discutiendo. sujeto político que es. Lo que le Esto está también lo dando, hablamos. lo que le está dando, y lo mencionó Bullrich, es un seguro contra accidentes.
que claramente es lo que hoy está pasando más en estas aplicaciones que reparten. Obvio. los Uber. No, pero Bueno, además pues- lo simbólico, Ro. Sí, lo sí. simbólico Lo de. simbólico, Lo es decir, simbólico loco, de- están discutiendo lo sobre simbólico lo que- del tipo Nos que está en están el Rappi escuchando. ahora agarra una ley y dice, che, mira, estoy acá. Bueno, yo se, yo sé cómo se me reconozco. se terminó la joda, derecho a huelga, se declaran algunos servicios que son imprescindibles y no pueden, o sea, tienen que prestar sí o sí un funcionamiento que sea equiparable al 75%. Por ejemplo, servicios aduaneros, migratorios, educación en todos los niveles, o sea, no pueden no garantizar el 75% de su funcionamiento. Y por otro lado, los que son servicios de importancia trascendental que no pueden ir a huelga sino también garantiza el 50% del funcionamiento normal, como por ejemplo hotelería, agro, correo, frigorífico, minería. ¿No choca con el alimenticia, derecho a cementera. huelga? Dos cosas, sí, por un lado, y por otro lado. El 8 es me- el abogado me de la gusta- mesa. Ah, bueno, explica. Sí, por un. No voy a profundizar en el tema, pero sí te voy a decir una cosa. Sí, choca contra el. como con- siguiente tema. Siguiente. choca- Sí, bueno, y ahora- No, pero ¿sabes qué es lo interesante de esto? Que sí, probablemente esté en disputa con la ley. Esto lo vamos a hablar igual después. Principio de progresividad en materia de Sí, derecho laboral, donde- etcétera. Hoy queda fuera, hoy queda fuera, Hoy pero queda fuera. Pero está buenísimo ese debate. sí, punto y coma, preguntémosle a la sociedad qué dice de que, por ejemplo, transporte, Que no por tenga clase. ejemplo, Sí, que no por tenga ejemplo clase, educación, sí, por sí, ejemplo, sí, hospitales obligan a que haya un Sí, servicio básico. A ver qué dice la mayoría de la sociedad respecto de, che, sí tienen derecho, pero Al tienen final, que muchachos, garantizar. somos Tienen todos de que- derecha acá. Tienen que Bueno, entrar. No, introduzco la... Sí, sí. El- Sindicatos, Che, asambleas con autorización. Cierro 4 o 5 puntos. Ahí ya es personal. Dice, pará. No pueden afectar el normal La desarrollo mía está. de la empresa y deben contar con una autorización del empleador. O sea, si querés una asamblea, necesitas la autorización de. Claro, te ¿Dónde pueden- se te vio pueden decir que eso? no. Bueno, Sí, pero chicos, viste que- dale, Che, hacé- voy a hacer un paro, ¿no? Bueno, dale. No, pero viste Ah, que, bueno, está bien. pero viste que también esa había una práctica, Bueno, a ver si acá el compañero sindicalista me lo dice. Había una práctica muy común de llamar a asamblea, que era un paro encubierto. No, llamo a Estoy en asamblea, claro, Estoy en la asamblea. asamblea permanente, es un paro encubierto, digamos. Hay también, de nuevo, cosas que son... Hasta 15 minutos, creo que es 15 o 40 minutos es asamblea. Después de la asamblea ya es paro. Claro. No me acuerdo bien los tiempos, pero. Bueno, y después está esto del banco de horas, que a mí no me parece mal, pero entiendo que hay mucha tensión con respecto al tema de las horas extras, ¿no? Pero al final es un poco lo que dice Lucho. El banco de horas habilita, por ejemplo, si vos tenés un contrato de 8 horas y tu contrato dice que laburás de 10 a 6, vos capaz que hay un día que te querés quedar laburando hasta las 9 de la noche. y le al vas y le otro preguntas día- a tu jefe y te dice no. No, el tema No, es... eso es de común acuerdo habían dicho, ¿no? Eso Que- siempre lo va a disponer el empleador, eso está claro. Depende Acá del lo que rubro, depende de acá un lo que montón de tiene cosas. a lo que tiene que el punto y coma que falta es la dosis de razonabilidad de eso, que Claro. no sea que no Ah, llega al ¿cómo punto se de aplica eso? Claro, que Ese no es llega a el un punto tema. Pero tiene todo el irrazonable, sentido. que Si no vos, llega- vos tenés un laburo a la mañana, ponele, das clase, y después decís, che, los martes yo doy clase, llego a las 12 del mediodía, me quedo más tarde. Y al Muy otro día- burgués lo tuyo, igual el ejemplo. No, me parece- Trabajás, No, me parece que es algo- vamos a poner otro ejemplo más. No, pero vos tenés, del por llano. ejemplo, un gastronómico, Un donde hoy gastronómico. tenés Alta demanda. Alta demanda. Enero, febrero. Sí, pero el gastronómico, Vacaciones. pero son estás hablando de trabajos que están atados a algo muy, muy específico de temporalidad. Pero pensaron en algo más administrativo. Bueno, pero cada cosa se tiene que discutir. Depende del rubro. Claro, pero O sea, esto, vos, esto lo fun- administrativo es una cosa. pero lo esto gastronómico funciona más para lo administrativo, más para lo administrativo. Si a mí me pagan por tarea, no por horas. ¿O no? Si yo soy un gastronómico, yo Pero tengo la que. ley es solamente para lo yo, administrativo. yo no me puedo adelantar, no, Claro, no. no, no, Pero, No, bueno, entonces. pero como es de común acuerdo, entonces hay algunas actividades que lo van a aceptar. A mí, si yo soy gastronómico, no me sirve que vos. Yo te necesito cuando abre el local y cuando termina. Si hay mucho humo. No Hay- estás hay entendiendo mucho- la lógica del gastronómico, que a veces se extiende la jornada, que a veces necesitas más gente un día y otro día menos. Entonces, esta flexibilidad al empresario le puede resultar yo esa- le esa puede no la tenía. resultar Pero ¿cómo? le El puede problema ahí resultar son redituable. las horas extras. El problema son las horas extras. Sí, no si me quedo una Pero en si un llego una contexto- hora más Ah, tarde, pero ¿En ¿cómo qué, es? en Ahí qué después nos momento metemos es con- un banco de horas y en qué momento eso es una hora extra? Claro, es una hora extra que no te la pago.
que si no, después no te necesito a la mañana. Es que la hora extra... No me parece una mala idea, Es que la hora te extra soy se sincero. resta porque vos mañana venís más tarde. Claro, vení más tarde. Claro. Claro, Pero por en, eso. en el horario que no hay tanta gente. En un... Pero no, y si yo voy y le digo, vos sos el jefe del coso. Y A ver, dice, vamos a yo simular. quiero trabajar hasta las 12, pero quiero entrar mañana a la hora que entro siempre. Y me pagabas esto como horas extras. No. Ah, bueno, listo. Eso, fin de la simulación. Sí, ya fue, no te puedo decir nada. Porque es un trato entre... No, pero ponele. Bueno, va a haber incentivos para aquellas empresas que contraten en blanco y la medida va a tener un año de vigencia y establece que aquellas empresas que contraten a personas desempleadas, monotributistas o ex empleados públicos Monotributistas. y aumenten la nómina de empleados tendrán los primeros 4 años descuentos en el pago de las contribuciones patronales. Ahí habría O que, sea, ahí habría o que sea, retomar para lo que traducírmelo, dijo... porque- Te lo traduzco, te echan si trabajas en el sector público, te echan del sector público Sí. y el privado que te contrata tiene beneficios fiscales. O sea, paga menos O sea, están preparando. apuntando a echar gente del sí, sector Che, ¿te público. acordás la de Ya lo vienen JP haciendo. Rodríguez? Ya lo vienen haciendo. Volvieron. Ya lo vienen haciendo. Nada, hasta ahí, tenemos este tema. Y vamos a entrar en la sección de REM. ¿Cierto? Sí, pero nuevamente. Bueno, igual esta es una continuación de lo de la semana pasada. Lucho, te doy el pie. ¿Cuánto tenemos? ¿10 minutos para esto? Sí, tenemos 10 Espera, minutos. aparte- Vos Igual serías ya- el jefe de REM Sí, en este caso, ¿no? Claro, el banco de horas. El banco de horas. La próxima. No, estás recuperando por la vez que faltaste, en Bueno, realidad. Que no viniste. acá. Hoy ya tenemos las llaves resueltas. Vamos, esto es ¿Cómo había PBA. quedado? Esto ¿Cómo? es la Ya columna tenemos de las PBA. llaves resueltas. Yo les voy a recordar los cruces que quedaron. Por un lado tenemos... Está bastante fácil. Yo ya lo vi, está bastante fácil. El criterio de selección original, hay algunos planteos, hay algunos cuestionamientos, como a la liga del Chiqui. Pero bueno, se dio así. Veremos próximos campeonatos cómo funciona. Por un lado tenemos a Pereira, Julio... Che, te hago una pregunta, Lucho, antes de arrancar. Dale. Yo veo en el detalle de los intendentes que enfrentamos la semana pasada que eran 16. No importa, ¿vos Confía. ¿Vos querés terminar Yo- el programa o querés...? Sí. No trates de entenderlo, No trates diputado. de entenderlo. Pero mirá que por esto perdió Boric. Por lo menos que empezó a Bueno. preguntar, che. Un Bueno. cuartos de final. No importa. Dale, Acá se vamos. termina hoy. Hoy Ustedes terminó. no hagan, Mata, mata, no mata. hagan muchas preguntas. Dale, vamos, Esto vamos. es mata-mata. Mata. Y bueno, después vemos. Dale. Por un lado tenemos a Pereira Julio versus Black Macri. Nunca me voy a dejar de sorprender por ese apodo, porque la gente es muy mala, boludo. Bueno, vayamos uno por uno. Yo les traje perlitas igual. Acá esto para mí está cantado. Hoy no está Robin, así que vamos a votar nosotros 4. Y si hay No hay empate. posibilidad. ¿Si hay empate? No hay ¿Tiramos una moneda? posibilidad. No, si hay empate decido yo. Desempatás, exacto, Decido bien. yo igualmente. Bien dictatorial. Tengo doble voto como... El Estado Uy, es encima, viste, schmittiano. yo traje un micrófono tipo diputados. Sí, me vendría bien a mí. Claro, no bajo el recinto. No. Bajo último Diputado. momento, esperando ahí el llamado. Rosqueando los votos. Sí. Escuchá, Pereira versus Black Macri. Black Macri muy desgastado porque ya se olvidó del conurbano. Está en una gestión de Cava Sí, se fue. olvidable, también intrascendente, porque Nadie habla. ¿alguien sabe algo de qué está pasando con la gestión de Cava? Hay mucho olor a pis, dice. Eso fue lo último que se supo Sopa. de Cava. Es Después lo que quedó en dijimos. el olvido, subido en el olvido. Y por otro lado, en cambio, totalmente distinto, es la situación de Julio Pereira, que estos últimos días estuvo activando y moviéndose como actor central en el reparto del PJ bonaerense. ¿Qué fue lo que hizo? El viernes, si no me equivoco, publicó una carta abierta. El nombre de la carta abierta era Elecciones Sí. Elecciones Sí. Y terminaba ahí. Firma. Que sirvió para nada más y nada menos que ejercer presión política contra el actual conductor del PJ de la provincia, que es Máximo Kirchner. La carta estuvo firmada también por el actual intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, y básicamente lo que pedía es que ante la inminente finalización del mandato, del término del mandato de Máximo, que se convocara
a elecciones por respeto, bueno, a las instituciones democráticas. Che, por o supuesto. sea que vos en actualidad lo que nos estás sugiriendo es que llegan los dos al partido y Black Macri llega totalmente erosionado, le echaron a uno, viene como puede y Julio Pereira Julio sigue vivo. mantiene la Y vigencia. la vitalidad. Sí, Julio Pereira está El monje negro. actuando de manera imagínate Y lo felicitamos sobre todo por su nombramiento en el Banco Provincia. yo no, Felicítalo. pero si vos querés felicitarlo. Bueno, le mando un fuerte abrazo a hay- Julio Pereira. Hay libertad de opinión. Sí, Lo que sí es interesante, retomando, es un actor que aparece en el escenario bonaerense, que es lo que a nosotros más nos interesa, con un rol central. Tuvo como resultado, no sé si solamente la carta de elecciones sí, pero definitivamente convocó a una asamblea, creo que se llama, no sé cuál es el nombre específico, Máximo Kirchner, para definir la fecha de las elecciones. Ah, lo apuró. Lo apuró. Y tuvo resultado. Lo apuró y tuvo resultado. Por eso digo, está con acciones en alza. Che, te hago una Y pregunta. va por la reelección. totalmente Pereira, ¿qué? alineado a el gobierno de Axel Kicillof. O sea, Pereira está alineado a- Mencionamos que está ocupando actualmente un rol en el banco como Nada más en y el- nada menos. en el directorio del Banco Provincia y además ejerciendo como actor de pelea del gobernador Axel Kicillof. Como paladín. Como cofactor de presión de Axel Kicillof con resultados Bueno, salió hasta ahora positivos para él. un comentario respecto de esto, un paréntesis. Salió hasta estos días Bianco en una plataforma política a decir que bueno que para construir el peronismo del futuro hay que ver la gestión de la provincia de Buenos Aires y qué es lo que se hizo como el ejemplo de la provincia es la plataforma del peronismo Bueno. de cara al futuro, ¿no? Bueno, Pero ya salieron a armar. A estar atentos a esa situación. Definamos. Mi voto es Julio. Julio Julio. Black Macri. Blackman. Ganó Julio Pereira. Ya te Por- vamos a encontrar el archivo a vos, boludo. Por Vas a tener una diferencia abismal, 3-1. Ahora sigamos con el siguiente enfrentamiento. Es un ¿Es enfrentamiento. medio Rengo Black Macri o no? Es Rengo, es Rengo. Es medio Sí, sí, Rengo. es Rengo, Es sí, medio sí, Rengo, sí. sí. No es que no lo votamos por eso igual. No. No, por las dudas, claro. No. No nos molesta. En el conurbano tenemos Rengo, Sí. tenemos Nero. Pero se me tenemos- hace... Gente psiquiátrica. Tenemos de todo. De todo, sí. La otra llave está compuesta por el otro enfrentamiento es también bastante desigual. Por un lado, Musi, ya lo hemos hablado con el respeto que se merece, sobre todo por su reciente fallecimiento. Un varón del conurbano, hemos hablado ya de su gestión, no vamos a volver a repetir. Y por otra parte, pasó llamativamente, porque evidentemente primó la lógica del peronismo, pasó la llave con Grindetti. Hugo Curto, que es un actor que también ha ido perdiendo peso últimamente. De manera que ese es el escenario entre estas dos figuras. Como decía, hay muchos cuestionamientos respecto de los equipos que jugaron el campeonato, pero bueno, es lo que así fue. Es como que se ordenó. Es como se ordenó. Bueno, yo lo voto a Messi, digo a Musi. Musi. Yo lo voto a Musi también. Sí, no, Musi. Vamos, sí, sí. Próxima llave, entonces Es acá vamos a gran tener- candidato, ¿no? Próxima es llave. gran candidato, Musi es gran candidato. Próxima llave del sur del conurbano, Pereira Musi, ya estamos hablando de las semifinales. Por otro lado tenemos Se a, veía venir eso. por otro lado tenemos a Massa y a Ishi. ¡Masa! Tenemos a Massa y a Ishi. Massa, un breve, ¿no? Breve mandato. No fue tan extenso como. Breve e histórico. Breve e histórico. Pero a partir de ahí se impulsó Por hacia eso. todos lados. Pero me parece que tiene más que nada, esto es opinión personal, tiene gran parte de su interés puesto por fuera de la provincia de Buenos Aires. Tiene otras aspiraciones. Ha estado jugando en la provincia como mediador entre CFK, Máximo y el Kicilofismo. Mientras que por otro lado lo tenemos a Ishi,
que así como dijimos que Julio Pereira era factor de presión del gobierno de Axel, lo encontramos a Ishi del otro lado de la vereda. Ah, mirá. Titanes. Exactamente. Ishi está, se dice que es el que mejor perfilado está para ocupar la vicepresidencia primera del Senado. Su candidatura es impulsada y respaldada por el kirchnerismo, la Cámpora, Máximo por supuesto, en un intento de controlar la Cámara Alta. Es decir, que su postulación está enmarcada de alguna manera en su disputa contra Verónica Mario, también... Y si se posiciona en ese lugar. Exactamente, básicamente lo que están buscando con el posicionamiento de Ishi es recortar el poder de Magario, es decir, recortar el gobierno el poder del gobernador Axel Kicillof. Y otra persona que parece que está jugando ahí en tándem con Ishi es nada más y nada menos que Sergio Berni. Así que, y entre algunos de los intereses que tiene Ishi en temas bonaerenses está el tema de la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense y la empresa bonaerense de emergencias en salud. No, lo que sabés de la provincia de Buenos Aires, Lucho. Loco, la Loco. puta madre. La concha de la Se está preparando, Sí. Se está preparando. Bueno, gente, ¿Tenés algo para acotar, Rem? No, hay que dejarlo caminar. ¿más a Ishi? Yo voy a Massa. No, pero está complicado, boludo. Yo voy a Massa porque me parece que tuvo más aspiraciones y en términos de gestión fue mejor. Ojo que Ishi, nombrado por la UNICEF, reconocido por su labor y su aporte a la educación, ¿eh? Ojo con Ishi, no subestimes la gestión de Ishi. No estás recordando, me parece, la emisión Y sobre pasada. todo, ¿sabes qué me parece? Que te estás Yo voté a Massa, pa. Bueno, dale. Yo voy con Massa, boludo, pero por la figura nacional que simboliza. Yo lo voto a Ishi por el origen de su apellido. Bien. Es japonés. Está muy bien, buena. Está bien. Salida inesperada. Salida inesperada. Yo lo voto a Ishi y como yo desempato, pasa Ishi. No, pará. Tirado de escritorio. Pará, El escritorio de champán es así, papá. Estoy viendo fotos. El escritorio boludo. Estoy viendo fotos de José Paz. Necesitas ver fotos, hermano, Sí, para saber lo que es. piquetes, Pará. Piquetes, gente. Mirá, Pará, loco. mirá. José Paz está ¿Querés patético. saber? Aparte, Ishi ¿te no puedo- fue el de la ambulancia. Perdón, Ishi no fue el chabón de la ambulancia. O yo me estoy equivocando de. ¿Sabes qué significa su apellido en japonés? ¿Qué? No sé. Pozo de roca. Mirá. Y Bueno. Es de origen, justamente. tiene origen en la prefectura de Chiba, en la Chivas. zona de Tokio. Excelente. Mirá vos. Y Pará, está se relacionado con viralizó. el nombre Iwai, que Se tiene viral- un significado similar. En 2020, el 4 de agosto, salió una nota de chequeo que dice: se viralizó en redes un video que se escucha al intendente bonaerense decirles a un grupo de trabajadores que cuando se mandan una cagada, que venden falopa, yo los tengo que cubrir. Pero lo toman en sentido figurado cuando evidentemente tenía otra connotación. ¿Por qué le quería defender? No es la primera vez que el ¿Pasó, intendente Ishi? de José Cepaz se ve ¿Pasó, envuelto Ishi? ¿Qué sé yo? en una polémica Pasó, ligada a las pasó. drogas. Pasó Ishi, Pasó, viejo. ya está. Pasó Ishi. Pasó Ishi. La última disputa A ver es. si duermen bien. La última disputa. Re ardido. Yo creo que también es. Yo creo que también es desigual por la extensa Ah, sí, gestión de uno de los intendentes. Pará, el uno- extenso Nah. mandato. Sigo leyendo. El extenso mandato. Aparecen Ya cosas, pasamos, boludo. hermano. Escuchá, es uno de los distritos más precarizados, los empleos públicos de ahí. Les paga 2 mangos, boludo. Le paga con ticket canasta. Y le metió ya todo este Dale, listo, paquete. ya está, listo. Y en la otra llave se encuentra nada más y nada menos que Balestrini Va a ser versus Julio, boludo. Ferraresi. Estamos hablando de una Ferraresi, no sé cuánto, 30 años en Avellaneda. No sé. Y en el tanto no. 90 y pico creo que era secretario de Obras Públicas, no me acuerdo con el nombre específico que tenía en la orgánica de la municipalidad. A mí me molesta ¿sabes? De este mago de Avellaneda. ¿Cómo se llamaba? Ferraresi. Sí. Lo reninguneaba, era re importante el chabón. La volatilidad y la poca estabilidad que tiene para tomar posiciones.
Un día está con vos, el otro día no, un día A veces soy un día sos el irrital mejor y el otro día sos el peor, te Bueno, juego en bueno. contra. Pará un poco, hermano, quédate en un lugar y no rompas las pelotas. Por eso no votaste más. Algo llamativo. Por eso. Algo llamativo es que se ha mantenido bastante callado desde las elecciones en la provincia, Sí. donde tuvo un pequeño cruce con Mayra Mendoza por militarle, A principio de año se tiraban. por militarle en Quilmes. Se cagaban a tiro a principio de año. Desde ese momento se llamó a silencio, o por lo menos no hay noticias al respecto de qué está pasando con Jorge Ferraresi hoy. Sin embargo, yo voy a votar por Jorge Ferraresi porque me parece una de las gestiones del conurbano más, del otro más lado? destacables. Balestrín, ex intendente de La Matanza, también. Sí, pero. No, vamos con Ferrares. No, vamos con Ferraresi porque lo conozco más allá afuera. Sí, vamos con Ferraris. Listo. Se definieron entonces las semifinales. Y acá ya es solamente votar. De un lado tenemos, dijimos a Pereira versus Musi. Pereira versus Musi. Y después está. Ishi contra y Ferrares. Es Ishi, el ambulanciero. Llegó bastante lejos. Increíble. Es como. Fue la sorpresa, ¿no? El Marruecos del Del mundial. Marruecos, sí. Para. Ishi versus Ferraresi. Bueno, dale, vamos. Pereira, Musi, mi voto Sí, es Musi. Musi. Mi voto es Musi. Ahí está. Pereira. Porque yo te quiero recordar, 4-1. Lucho, que Mi vos voto es estás. Pereira. Pará porque estoy caliente con el Porque organizador. Pereira, Vos que sos el bufón de todo esto. Vos dijiste ejes analíticos. Soy un humilde servidor. Uno dijiste. Eficiencia. Vos anotaste esto. Los parámetros. Eficiencia, gestión y obras públicas. Bueno, Dos, Ishi, liderazgo, ¿Te respondo? liderazgo político. ¿Querés que te responda? Para que te leo todo. liderazgo. No, pero ¿querés que te responda? Dale, a ver. No, léelos todos. Mejor. Lee todo y te respondo, porque 3. así te humillo más. 3. Gobernabilidad. Sí. 4. Popularidad y legitimidad electoral. Ahí gana. 5. Transparencia y participación ciudadana. Ahí están todos. Todos esos elementos fueron los elementos que sirvieron para armar las cartas Pokémon de cada uno Ahí va. de no, los intendentes. a mí me Y los ofende que el nivel de votaron- demagogia que tiene este grupo, Y los que boludo. votaron fueron ustedes, maestro. Pero O vos sea- desempataste. Y bueno, El nivel de demagogia que tienen ustedes. Bueno, Musi a la final. Vamos. Musi No, Hola. pará. A mí me están callando, a vos no me vas a callar bajo ningún punto de te vista. están censurando. Musi Rodrigo. históricamente se cortó solo, boludo. Déjense de joder. O sea, vos votás al Déjense de a Pereira. joder. Sí, más vale que lo voy a votar a Julio Pereira. ¿Pero por qué? 3-1, pa. Perdiste. Yo te voy a Porque decir Musi es malo. yo te voy a decir una no, cosa. Estamos porque es hablando malo. de una Estoy persona. hablando de política. Estamos hablando de una. Bueno, hablemos de política. Estamos hablando de una persona que fue 6 veces intendente de Brastegui. Resultados ¿Sí? aplastantes. Estamos hablando que fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de que fue viceministro del Interior. Estamos hablando de que fue secretario de Ambiente de la Nación, diputado provincial. Y siempre Estamos se pudo hablando de. cortar solo, Estamos se cortó hablando solo. de que. Cuando se aburrió, El volvió peronismo, a ver. el Estamos peronismo, hablando de que. El movimiento más grande, Protagonizó. político más grande del país e histórico le dio todo. Y cada vez que le fue a pedir el movimiento que pero ¿sabes necesitamos que estés acá, A la gente de se Brasa le dio, cortó- le dio se el cor- asfalto. Pero hermano, se cortó solo. te estoy diciendo que ocupó No. todos esos lugares. ¿Cómo que se cortó solo? ¿Y qué Se fue? cortó solo. ¿Qué fue ¿Dónde lo política? enseñabas? En momentos A ver, da un específicos de la ejemplo, históricos. Da un ejemplo. No te lo tengo que explicar, boludo. ¿Por qué te lo tengo que explicar? Bueno, pará. ¿Qué te pensás que soy la Dale, dale, Wikipedia, pará, boludo? Lo último, No te- lo preguntale a la último- Wikipedia lo último si que querés. te digo de Musi Dale. es Riachuelo. En su gestión, Preguntale como, humedales. en su gestión como secretario Justo tocaste. Pobre de los que ambiente. Justo tocaste un tema. Como Boric. ¿Vos viste lo que era? ¿Ustedes se acuerdan que Hudson. hemos cruzado en Bondi el Sí. puente Pueyrredón? Años y años lo que era eso antes de la Culo, gestión boludo. que Musi. de Musi. Y después de la gestión. En torno a la limpieza. No está muy clarito que digamos. Tampoco que, Bueno, que pará. voy a las playas Vamos. del Caribe, boludo. Y en la otra Dejate joder. llave, en la otra llave tenemos Ishi versus Ferraresi. Ishi versus Y Ferraresi. Ishi ha llegado muy lejos. Pero Ishi. parece que hay que ponerlo. Ishi. Me parece que ya está. Ya está. Tiene que pasar Ishi, boludo. Claramente tiene que pasar Ya Ishi. decí que es el último. Estamos No, llegando con lo que podemos yo a veo Ferraresi, loco. Yo, Ferraresi. No, Ishi.
No puedo creer. Si votás ¿Llega a la Ishi, final? yo te digo una cosa. Sí, sí. Si vos votas sí, a Ishi. sí. Me la Y debes por después- no hacer pasar a Pereira, boludo. Porque el Dale. voto del vale doble. Vota, Esto- Ey, empata Luchito, y Yo le voy a, después- yo le voy a decir Luchito, una vos cosa. sabés que el futuro del país pasa en diagonal. Esto es el mundialito del conurbano, hermano. ¿Vos qué te pensás? ¿Que es juego limpio? Esto es meter. Acá hay que meter. Estos Es son los meter punteros pata. que te. Claro. Y ¿Vos después viste? votan ¿Alguna, ¿Alguna vez fuiste a ver un campeonato? ¿Por plata? ¿Vos ¿Qué te pensás? Bueno, ¿qué ¿cuáles votamos, son las boludo? reglas? Dale. Ahí, hermano. Ey, ¿Quién me hijo de vota? puta. Para ella, Y aparte voto eso es un doble, empate, por ser pará. el organizador del evento. Voto doble. Empate. Más vale. Eso es un empate. ¿Y ahora cuáles son? Pero espera, para. No, él Ishi tiene contra dos votos. Musi. Él Por tiene si dos vos votos. votás en calidad de participante, pero cuando desempatás, Y ahora tenés que voto- tener otros argumentos. Ahora- tenés que tener otros argumentos para desempatar. Ahora voto hijo en de mi puta. calidad de No representante puedes de solo la... desempatar con el mismo argumento que votaste como participante. Ahora voto en mi calidad de A ver, representante de la institucionalidad. ¿El voto es positivo? o Y no? como representante de la institucionalidad, tengo que compartir con mi compañero de mesa, el gremialista Rodrigo Fernández. Tengo que, ¿por qué? ¿Por qué? tengo que compartir ¿Por qué con él? la debilidad de Ferraresi en torno a mantener una línea, hermano. Hace 2 días estaba presidiendo el Instituto Patria y ahora está escondido en... Pero no sigue sin entenderse atrás cuál es el criterio de uno y atrás otro. de la pollera de la mujer. O sea, Pero pará, que, viejo, la ¿por tiene, qué? que la tiene de jefa de Pero- gobierno, así pero- que la tiene pero- laburando pero ese es ella un- mientras él está escondido. ¿Cómo la Eh, posibilidad? Bueno, Todo vamos. cagado. Claro, boludo. Bueno, increíblemente Ishi se mete en la final de la Copa. Una final. O sea, esto se llama la más- Copa Musi. La Copa Musi porque le pusimos así cuando arrancó el torneo. En Era memoria, la sí, sí. Copa Musi. en memoria ¿Te suena de algo Musi. raro? ¿Cómo Musi llega a la final? Compará estas dos Y gestiones. Musi llega a la final. Con cantidad de asfalto, compará estas dos gestiones. ¿De quién? Y ¿De yo Pero, como- de ella? pero vos qué comes, asfalto, hermano. Claro, Qué boludo. pesado con el asfalto, boludo. Este boludo. tipo. Después aparte este es Todo el sin típico... un- Pero Pará, te quiero ver estudiando en la Universidad Arturo sin duda. Jaureche. Pará, este es el típico que te pone el asfalto y después reclama que pongan lomo de burro, boludo. Y bueno, pero hay que pedir. ¿No quiere que no pida? Pará. Deja de acá, Vamos, se te- ordenémonos. Bueno, pará. no le- Estamos en no la le final. pidamos nada a los Estamos en la votantes, final, boludo. Estamos en la final final. disputada. De la Copa Musi, donde participan, por un lado, Musi Padre, versus Ishi. Ishi es como San Pues sí. Lorenzo, que ya es como, ya está, listo, te pagamos el Boludo. salario. Escúchame, entró a la final un equipo que dependía de 5 resultados. Estamos hablando ahora nos fuimos de la liga local. Dependía de 5 resultados, se dieron todos. Dijeron que era el enemigo público del presidente de la Del AFA, poder, sí. el enemigo público del poder, y salió campeón y no va a poder llegar a la final Ishi. ¿Solo por eso? Ese es tu Es argumento. que llegó a la final. Ya está. Llegó a la final. Llegó a la final. Es mucho. Bueno, gente, a votar. El momento de votar. Es momento de votar. Alguien. Me parece que está cantado. Ishi. Sí. Para mí, Ishi. Boludo, tiene un nombre de origen japonés. Pero, boludo, Vale. metete a Google y buscá la foto de. Mi voto es para Musi. Son medio similares igual. Dale, A ver, dale. No se parece ni nada. Rem, dale. Nada, me 1-1. voto para Musi, boludo. Musi, 2-1. Lucho. Pará. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Lucho nos cagó la vida. Mario Ishi, José Cepaz. Mirá el poncho. ¿Alguna vez lo viste? Pará. Un hombre de alta capacidad para generar obra pública. Obla pública. Obra pública. Porque justamente. Porque justamente es Esto japonés. es, ya todavía no arrancó. Ya Todavía no terminamos, Terminamos boludo. nosotros y arranca esto es. Obra pública local autogestionada, hermano. Muy carismático. Ejecución de obras a pesar de recursos escasos. Usa un poncho. Usa un poncho. Pero lamentablemente, muchachos, tengo que decir que voy a votar a Juan José Musi, Vamos, estandarte de los intendentes del conurbano. Los vecinos de José Cepaz te lo al agradecen. final, ¿quién lo hubiese dicho? La Copa Musi quedó en manos de Musi. Increíble. Bueno, muy Muy bueno. bueno, muy Muy bueno. Estuvo bueno. Esta sección la recortaremos y subiremos. Eso todavía no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Eso sí, Hoy seguramente. fue el último capítulo de este año, esta Habría temporada. que, ¿sabes qué? Habría que hacer emisión especial en caso de que se vote antes de tiempo la reforma laboral. Sí, Porque como venimos Y rompiendo hay la que- bola hace hay que tanto cerrar, tiempo. sí, hay que cerrar. saber, tal cual. Bueno, este fue el último episodio. La verdad que esta aventura probablemente
veremos si continuamos o no continuamos. Tenemos charlas muy avanzadas en que sí. Pero para mí, quien les habla, Facundo, creo que nunca me presento, los chicos a veces me nombran. Pero fue un placer haberlos acompañado y haber hecho esta experiencia que la verdad está buenísima. Porque creo que es fundamental para la Argentina que viene, para la Argentina actual, proponer debates en torno a la territorialidad, la identidad que nosotros tenemos del conurbano y temas que tienen que ver con la política, ¿no? Entonces me parece que lo último que podemos hacer los argentinos por la Argentina es renunciar al debate. Así que eso por mi parte. No sé, chicos, si quieren decir algo más para la comunidad que se sume. No, simplemente agradecer a las personas que nos escucharon, que nos hicieron algunas devoluciones que fueron interesantes y que ayudan a poder seguir pensando en cómo mejorar el producto. Y nada más. Muchas gracias. Esperemos vernos el año que viene. Yo la verdad sí, va por la misma línea. Agradecido, la verdad, a todos los que lo compartieron, a todos los que le dieron like, a todos los que vieron y nos siguen por las redes. A los entrevistados. A los entrevistados puntualmente, hablando un poco, ¿no?, de la reforma laboral, de cómo están los trabajos hoy en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Y ya venimos hablando para el año que viene. Tenemos algunas ideas, lo que tenemos que debatir a ver si se van a llevar a cabo o no. Sí, tal cual. Pero las ganas están y bueno, vamos a ver cómo sigue. Muchas gracias. ¿Rodri? ¿Cerrar yo? Sí. No, cerrás vos. Pero nada. No sé, Bien. la verdad que bien. No. Fue lo bueno del proyecto fue que tuvimos 8 emisiones. La 8. constancia Un montón. es un montón. Ininterrumpidas. Ininterrumpidas. No hubo en ningún momento che, yo estaba medio obligado a estar. Sí, ¿no? sí. Porque justamente Estamos no, me quedó, en tu no casa. tuve la posibilidad. De hecho, la he pensado de decir, che, no voy. Te caíamos y estabas acá. Sí, así sí. Pero nada, esperemos que mañana, el año que viene, que es dentro de un par de días, nos encuentre de vuelta, ya sea en este estudio, en mi estudio, caserito, pero lindo, Muy lindo, confortable. confortable. ¿Sabes lo que deberíamos invertir en una pava eléctrica? Sí, Sí. O en otro lugar. Sí. Veremos. Que ojalá sigamos. Así que bueno, les mando un gran abrazo a todos y nos vemos, quizás el año que viene, quizás no, pero un gran abrazo. Adiós. Adiós. Esto fue Política y Territorio. Si querés seguir entendiendo cómo se construye la realidad, suscríbete y comparte este episodio. Nos encontramos la próxima semana para seguir conectando la política con el lugar donde vivís.